Es domingo, 17 de marzo de 1944. Son las 11:47 de la mañana en el monasterio de Santa Catalina, ubicado en las afueras de Cracov, Polonia ocupada. La hermana Margot Brannan introduce lentamente un pequeño frasco de cristal en el bolsillo de su hábito negro. Sus dedos, que han rezado el rosario miles de veces, ahora tiemblan mientras tocan la muerte líquida que lleva consigo. En menos de una hora, 50 oficiales de las SS estarán sentados en el refectorio del monasterio, esperando su almuerzo dominical. Es una tradición que ella misma sugirió al Oberfuhrer Kellner hace 6 meses. Los hombres necesitan un respiro espiritual, le había dicho con su sonrisa más inocente. Hoy, esa misma sopa de verduras que ha servido fielmente cada domingo se convertirá en el último alimento que muchos de ellos probarán. Margot cierra los ojos y susurra una oración. No es por perdón. Es por fuerza. Porque en exactamente 63 minutos, esta mujer de Dios se convertirá en una asesina múltiple. Y la pregunta que atormentará los anales de la historia es esta: ¿puede un acto de mal absoluto servir al bien supremo? Hoy, esa respuesta llegará servida en platos de porcelana blanca, con una cucharada de sopa en cada uno. La historia de Margot Brannan comenzó muy lejos de los horrores de la Polonia ocupada. Nacida Margaret Mary O'Sullivan en County Cork, Irlanda, en 1908, era la tercera hija de un granjero católico devoto. Su infancia transcurrió entre los verdes campos irlandeses y las bancas de madera de la pequeña iglesia parroquial de St. Brandon. A los 18 años, sintió el llamado religioso con una claridad que la sorprendió. Dios me necesita en otro lugar, le escribió a su madre en 1926. Hay un sufrimiento en el mundo que requiere manos dispuestas a aliviarlo. Se unió a las Hermanas de la Misericordia y tomó el nombre de Hermana Margot. Su talento natural para los idiomas la llevó primero a Francia, luego a Alemania, donde perfeccionó su alemán trabajando en hospitales católicos. En 1938, cuando las tensiones políticas se intensificaban, fue enviada a Polonia como parte de un programa de intercambio religioso. Su misión oficial era enseñar alemán a las novicias polacas. Su misión real, como descubriría años después, era mucho más compleja. El monasterio de Santa Catalina había sido fundado en 1342 y había sobrevivido invasiones, guerras y revoluciones. Sus muros de piedra gris habían protegido a generaciones de mujeres devotas que buscaban servir a Dios en silencio. Margot encontró paz en esos corredores silenciosos, en las oraciones matutinas que resonaban en la capilla, en el trabajo simple de la huerta del convento. Durante 2 años, su vida fue exactamente lo que había imaginado cuando tomó los votos: oración, servicio, contemplación. Luego llegó septiembre de 1939. Los primeros soldados alemanes que aparecieron en las puertas del monasterio parecían casi disculparse por la interrupción. Hermana, necesitamos registrar las instalaciones, le explicó un joven teniente a la Madre Superiora. Es solo una formalidad. Margot tradujo sus palabras del alemán al polaco para las otras hermanas, sin saber que estaba presenciando el comienzo del fin de todo lo que conocía. Durante los siguientes meses, las formalidades se multiplicaron. Primero llegaron las restricciones, horarios de oración limitados, prohibición de caminar solas por el pueblo, censura de toda correspondencia. Luego llegaron las requisas, la mitad de sus provisiones de alimentos, sus objetos de plata, varios libros de la biblioteca del monasterio considerados subversivos. Y finalmente, llegaron las deportaciones. Margot presenció la primera redada desde la ventana de su celda en el segundo piso. Era un martes por la mañana de noviembre de 1940 cuando los camiones se detuvieron frente a las casas de la familia Rosenberg, los Goldstein y los Kowalski del otro lado de la plaza. Vio cómo los soldados sacaron a la pequeña Sarah Rosenberg de su casa, todavía en camisón, llorando por su muñeca de trapo que había caído en el lodo. Vio cómo el abuelo Goldstein intentó mantener la dignidad mientras lo empujaban hacia el camión, su tallit todavía envuelto alrededor de sus hombros temblorosos. Esa noche, Margot no durmió. Se arrodilló frente al crucifijo en su celda y rezó hasta que le dolieron las rodillas. Dios mío, susurró en la oscuridad, muéstrame qué debo hacer.
Pero Dios, como había aprendido a lo largo de los meses, parecía guardar silencio en tiempos de mayor necesidad. La transformación de Margot no fue súbita sino gradual, como agua que se congela grado a grado. Comenzó ayudando en secreto, escondiendo documentos de identidad falsos entre las páginas de los libros de oraciones, pasando mensajes entre familias separadas, proporcionando refugio temporal en las celdas vacías del sótano del monasterio. Sus conocimientos de alemán la convirtieron en invaluable para la resistencia polaca local, aunque oficialmente, ella solo era una monja irlandesa que enseñaba idiomas. El punto de quiebre llegó en marzo de 1943. Margot había estado escondiendo a 3 niños judíos en el monasterio durante 2 semanas cuando un informante local los delató. Los soldados llegaron a las 4 de la madrugada, durante las oraciones matutinas. Margot escuchó las botas en los escalones de piedra, sintió su estómago contraerse cuando las voces alemanas resonaron en los pasillos sagrados. Encontraron a los niños en menos de 10 minutos. Margot los vio llevárselos, Anna de 8 años, Jacob de 6, y la pequeña Miriam de apenas 4. Sus ojos la buscaron mientras los soldados los arrastraban fuera del monasterio. Anna, la mayor, le gritó en polaco, «Hermana Margot, ayúdanos». Pero ella no pudo hacer nada excepto quedarse de pie, inmóvil, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esa noche, algo murió dentro de Margot Brannan. Y algo más oscuro y más determinado, nació en su lugar. La idea llegó 6 meses después, cuando el Oberfuhrer Heinrich Kellner sugirió establecer almuerzos dominicales en el monasterio. «Mis hombres necesitan recordar la civilización», explicó en su alemán preciso. «La guerra puede hacer que olvidemos nuestra humanidad». Margot sonrió y asintió, traduciendo sus palabras para la Madre Superiora. Por dentro, una parte nueva y fría de ella tomaba notas mentales: cuántos hombres, qué día, qué hora, qué comida. Los almuerzos comenzaron en octubre de 1943. Cada domingo, 50 oficiales de las SS llegaban al monasterio después de misa, se sentaban en el refectorio convertido, y disfrutaban de comida casera servida por manos piadosas. Margot se encargó personalmente del menú, sopa de verduras como primer plato, seguida de carne asada con patatas y strudel de manzana como postre. Los oficiales elogiaban constantemente la comida. «Hermana Margot», le decía Kellner cada semana, «tiene usted un don divino en la cocina». Durante 5 meses, ella sirvió fielmente. Sonreía cuando ellos bromeaban sobre sus aventuras en el gueto. Inclinaba la cabeza respetuosamente cuando hablaban de la necesaria limpieza racial de Polonia. Llenaba sus copas de vino cuando celebraban otra exitosa deportación. Y cada domingo por la noche, se arrodillaba en su celda y vomitaba hasta que su estómago quedaba vacío. El contacto llegó a través del padre Kowalski, el capellán del monasterio que también trabajaba en secreto con la resistencia. «Tengo algo que podría interesarte», le susurró después de la misa del miércoles 15 de marzo de 1944. Le entregó un pequeño frasco de cristal, no más grande que un dedal. Ricina. Extraída de semillas de ricino. Sin sabor, sin olor. Actúa en 1 hora. Margot sostuvo el frasco en su palma. Era sorprendentemente ligero para contener tanto poder de destrucción. «¿Cuánto?», preguntó. 3 gotas por persona. Más de eso es innecesario. Esa noche, Margot calculó. 50 hombres. 3 gotas cada uno. 150 gotas de muerte líquida. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, contemplando el frasco sobre su mesa de noche. A las 3:01, lo guardó en el cajón. A las 3:02, lo sacó otra vez. A las 3:03, se arrodilló y rezó por orientación. A las 3:04, todavía no había llegado ninguna respuesta del cielo. El viernes por la noche, recibió noticias que sellaron su decisión. El padre Kowalski le informó que los 3 niños que había intentado esconder habían sido ejecutados en Auschwitz 2 semanas después de su captura. Anna, Jacob y la pequeña Miriam. Sus nombres se sumaron a la lista mental que Margot llevaba de todos los que no había podido salvar. Es domingo, 17 de marzo de 1944.
Son las 12:15 de la tarde. Los oficiales han llegado puntuales como siempre, sus uniformes negros impecables contrastando con las paredes grises del refectorio. Kellner se sienta en su lugar habitual en la cabecera de la mesa principal. Sus hombres charlan animadamente sobre los eventos de la semana, una nueva redada planeada para el martes, rumores de actividad partisana cerca de Zakopane, quejas sobre el clima frío que complica las operaciones de limpieza. Margot camina hacia la cocina con pasos medidos. Sus sandalias de cuero hacen un sonido suave contra el suelo de piedra. En la cocina, las otras hermanas están ocupadas preparando el segundo plato. La sopa ya está lista, hirviendo suavemente en la gran olla de hierro fundido que ha alimentado a generaciones de habitantes del monasterio. Ella se acerca a la olla. El vapor sube hacia su rostro, llevando el aroma familiar de verduras y hierbas. Con una mano, levanta la tapa. Con la otra, saca el pequeño frasco de su bolsillo. Lo destapa con cuidado. El líquido dentro es completamente transparente, indistinguible del agua. Hermana Margot, la llama la hermana Catherine desde el otro lado de la cocina, ¿necesita ayuda con la sopa? No, hermana. Estoy añadiendo el toque final. Margot inclina el frasco sobre la olla. 1 gota. 2 gotas. 3 gotas. 50 veces. 150 gotas de justicia líquida se mezclan con la sopa que ha preparado con sus propias manos. Revuelve una vez con la cuchara de madera. El veneno se disuelve completamente, invisible e indetectable. Llena el primer tazón. Luego el segundo. Luego el tercero. Sus manos ya no tiemblan. Una calma extraña la ha invadido, la misma sensación que experimentaba durante la adoración nocturna, cuando el silencio del monasterio la conectaba directamente con lo divino. Pero esta no es una conexión con Dios. Es algo más primario, más antiguo. Es el momento en que una persona ordinaria cruza la línea hacia territorio desconocido y descubre qué clase de monstruo o héroe puede llegar a ser. Lleva la primera bandeja al refectorio. Los oficiales la reciben con sonrisas y bromas cordiales. «Ah, nuestra querida hermana Margot», exclama Kellner. «¡Qué delicia nos ha preparado hoy! Sopa de verduras con hierbas del huerto del monasterio, Oberfurer. Espero que la disfruten». Coloca los tazones frente a cada hombre. Regresa a la cocina por más. Segunda bandeja. Tercera bandeja. Cuarta bandeja. 50 tazones de sopa envenenada, distribuidos con la misma sonrisa serena que ha perfeccionado durante meses de domingo. Kellner levanta su cuchara y prueba el primer sorbo. Exquisita, como siempre, declara. Los otros oficiales siguen su ejemplo. El refectorio se llena con los sonidos familiares del almuerzo dominical, cucharas contra porcelana, conversación casual, risas ocasionales. Margot se retira a la cocina y espera. Mira el reloj en la pared, 12:42. Según el padre Kowalski, los primeros síntomas aparecerán en 1 hora. Vómitos, diarrea, fiebre alta. Luego convulsiones. Luego muerte. Ella comienza a lavar los platos, manteniendo las manos ocupadas mientras su mente cuenta los minutos. A la 1:15, escucha la primera arcada. Luego gritos de alarma. Luego el sonido de sillas cayendo mientras los hombres se levantan abruptamente de la mesa. Margot no se asoma a mirar. Continúa lavando platos con movimientos mecánicos, escuchando cómo el caos se extiende por el refectorio. «Médico», grita a alguien. «Llamen a un médico». «Es la comida». «Algo en la comida». «Que nadie salga del monasterio». A las 2:30, los primeros hombres comienzan a morir. Margot los escucha a través de las paredes, gemidos de agonía, súplicas en alemán, el sonido húmedo de vómito y fluidos corporales. Algunos intentan llegar a sus vehículos. Otros colapsan en los pasillos del monasterio. Kellner muere en el refectorio, su uniforme impecable manchado con su propio vómito, sus ojos vidriosos fijos en el crucifijo que cuelga sobre la puerta. Para las 4 de la tarde, 47 hombres han muerto. 3 lograron llegar al hospital de Cracov, pero morirán esa noche.
Solo uno de los 50 sobrevivirá, el teniente Müller, quien había llegado tarde y apenas probó su sopa antes de ser llamado para una emergencia telefónica. Las autoridades alemanas llegan al monasterio al anochecer. Arrestan a todas las hermanas, incluida Margot. Durante el interrogatorio, ella mantiene su historia, no sabe nada, estaba en la cocina preparando el segundo plato, quizás las verduras estaban contaminadas, es una tragedia terrible. Pero el teniente Müller la recuerda demasiado bien. Recuerda cómo ella sonreía mientras servía la sopa, cómo parecía observar a cada hombre mientras comía su primer sorbo, cómo desapareció en la cocina justo cuando comenzaron los síntomas. La ejecutan el 3 de abril de 1944, después de 3 semanas de interrogatorio. Hasta el final, mantiene su inocencia. Sus últimas palabras, según el informe oficial, fueron: que Dios tenga piedad de todos nosotros. Pero según el padre Kowalski, quien sobornó a un guardia para estar presente en la ejecución, sus verdaderas últimas palabras fueron diferentes. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir antes de morir, Margot levantó la vista hacia el cielo gris de abril y susurró: Ana, Jacob, Miriam. Ahora pueden descansar. La historia de la hermana Margot Brannan fue enterrada junto con los registros oficiales del Tercer Reich. Los archivos alemanes clasificaron el incidente como envenenamiento accidental por comida contaminada. Los registros del Vaticano no mencionan su nombre. El monasterio de Santa Catalina fue convertido en un cuartel militar y más tarde demolido en 1962. Pero en los archivos secretos de la resistencia polaca, preservados en el sótano de una iglesia en Varsovia, existe un documento de una sola página. Está fechado el 18 de marzo de 1944, un día después del envenenamiento masivo. Dice simplemente: Operación Última Cena completada. 50 objetivos eliminados. Hermana MB, que Dios la bendiga, ha pagado el precio final. Durante décadas, esta historia permaneció enterrada, demasiado compleja para los relatos heroicos de la resistencia, demasiado perturbadora para las narrativas religiosas tradicionales. ¿Cómo clasificar a una monja que se convirtió en asesina múltiple? ¿Cómo juzgar a una mujer de Dios que eligió el veneno como su arma de justicia divina? En 2019, 75 años después de su muerte, el nombre de Margot Brannan apareció en una lista desclasificada de colaboradores de la resistencia polaca publicada por el Instituto de Memoria Nacional de Polonia. Su descripción oficial ocupaba menos de una línea: hermana Margot Brannan, 1908 a 1944, religiosa irlandesa. Actividades de resistencia confirmadas. Ejecutada por las autoridades ocupantes. Pero para aquellos que conocen la historia completa, esa línea representa algo mucho más profundo. Representa el momento en que una mujer ordinaria, enfrentada con el mal absoluto, tomó una decisión que la atormentaría durante sus últimas semanas de vida pero que salvaría incontables vidas futuras. Los 50 hombres que murieron ese domingo de marzo no eran soldados ordinarios. Los documentos desclasificados revelan que pertenecían al Einsatzgruppe especial responsable de las deportaciones en el sur de Polonia. Su muerte retrasó las operaciones programadas para la semana siguiente, permitiendo que cientos de familias judías escaparan hacia los bosques o se escondieran en refugios preparados por la resistencia. ¿Justifica esto el acto de Margot? ¿Puede el asesinato múltiple ser perdonado, incluso bendecido, cuando sirve a un propósito mayor, o cruzó ella una línea que ningún ser humano, por muy noble que sea su causa, debe cruzar jamás? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y quizás esa sea la lección más importante de la historia de la hermana Margot Brannan. En los momentos más oscuros de la humanidad, cuando el mal parece triunfar y Dios guarda silencio, personas ordinarias se ven obligadas a tomar decisiones extraordinarias. Algunas de esas decisiones los convierten en héroes. Otras los convierten en algo más complejo, más perturbador, más humano. Margot Brannan murió creyendo que había salvado vidas al precio de su alma. 79 años después, todavía estamos tratando de entender si tenía razón. En un mundo donde el mal absoluto sigue existiendo, donde la injusticia prevalece y los inocentes sufren, la pregunta que planteó con su último acto sigue siendo relevante. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por salvar a otros, y quién decide cuando ese sacrificio vale la pena?
La respuesta, como la sopa que sirvió ese último domingo,